Compañeros, ¿en qué número de diapositiva hemos quedado? Licenciado, buenas noches. Buenas, buenas, Albert. Le comento que, bueno, en la pizarra no se notaba lo que era el número de diapositiva, pero habíamos quedado en cómo se ve el proceso completo, esto acerca de lo que es eh, esos dos ojitos, Habíamos ejemplo visto de que aplicación. hemos terminado el ejemplo de aplicación, ¿verdad? De la revisión literaria. Sí, licenciado. Ok. Entonces, retomamos. Habíamos entonces concluido con este ejemplo de revisión literaria de la crisis de la política fiscal en Bolivia y su incidencia en el desarrollo de las regiones. Para empezar, es una simple revisión literaria, compañeros, no es el título. Estamos obviamente trabajando orientados a poder identificar el tema, el problema de investigación. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora después que hemos visto nuestra revisión literaria? Con base a la revisión literaria, compañeros, lo que ahora tenemos que hacer es estructurar un modelo teórico. ¿Se está viendo en pantalla, por favor? Sí, se ve, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Entonces se construye un modelo teórico. En el fondo, ¿qué es un modelo teórico? Ahí decimos que es un modelo que está orientado a reflejar una representación conceptual precisamente para poder explicar cómo se relacionan en sí las principales variables de una investigación. En su momento ya decíamos, normalmente en una investigación, ¿qué es lo que estudiamos? Sea en una tesis, sea en un proyecto de grado, inclusive hasta en una monografía, en el fondo, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos las variables. ¿Por qué las estudiamos? Porque queremos conocer cómo se comportan, cómo impactan, qué efectos son los que generan, ¿sí? Por eso es que adquiere relevancia precisamente las variables. Y ese es el propósito particularmente del lo teórico, ¿sí? El poder construir a partir de la revisión literaria, ¿sí? Y finalmente poder establecer esa relación, ese vínculo que se dan entre las variables, precisamente orientados a qué, a poder definir el problema de estudio. Aquí decimos ese modelo se construye a partir de la revisión literaria y su función es explicar cómo y por qué se relacionan los conceptos que define el problema de estudio. En cierta manera, cómo se relacionan las variables. Y ahí tenemos, ¿sí? Un modelo teórico normalmente, ¿qué componentes contempla? Contempla lo que son las variables, las dimensiones, los indicadores, la relación que se dan entre las variables y el fundamento teórico. En cierta manera, esos son los 5 elementos o 5 componentes que debe tener el modelo teórico. ¿Sí? Por lo tanto, asumimos que la relación entre revisión literaria y modelo teórico son imprescindibles. No puede haber revisión literaria, ¿sí? No tendría sentido la revisión literaria si es que no permite o facilita la estructuración de un modelo teórico. Y tampoco puede haber un modelo teórico sin que partamos de una revisión literaria. Porque ya sabemos que esa revisión literaria
que es la revisión de la literatura previa, es cuando nosotros tenemos acceso a libros, artículos, investigaciones previas que decíamos son los antecedentes, teorías, principios y datos sobre aquello que queremos investigar, que es, aunque sea un tanto vago, pero que queremos encarar a través de la investigación. Entonces, a través de la revisión literaria, lo que nosotros obtenemos es qué es lo que se ha dicho sobre un determinado tema, qué cosas faltan por estudiar, además qué enfoques o teorías podemos extractar de esa revisión literaria que esté relacionado al problema. Entonces, ese modelo teórico es cuando se construye una estructura conceptual que ha de permitir explicar la investigación que nosotros queremos realizar. Y ahí decimos es como una especie de un mapa que define, voy a utilizar esta teoría o estas teorías, incluida estas variables, y cómo se dan estas relaciones para poder explicar el tema que nosotros queremos desarrollar a través de la investigación. Entonces, esta revisión literaria, compañeros, es la base para estructurar un modelo teórico. Pero ello solamente lo podemos hacer cuando hacemos la revisión literaria, ¿verdad? Porque en la revisión literaria encontramos teorías o enfoques que nos van a permitir explicar el tema. Luego vamos a encontrar teorías o enfoques que nos van a poder ayudar a poder obtener el tema de investigación. Nos va a permitir identificar las variables, pero además las relaciones que otros autores han utilizado para un propósito. Luego decimos que se considera o se toma lo más útil y en cierta manera lo que con toda esa información tratamos de adaptar a la investigación creando nuestro propio modelo teórico. Por tanto, ahí asumimos de que es imprescindible el vínculo de la revisión literaria con el modelo teórico. Y ahí vamos cerrando esta parte de aclaración del vínculo que tiene la revisión literaria con el modelo teórico. Ahí decimos, sin la revisión literaria, el modelo teórico quedaría en el aire, ¿sí? O sea, no tendría sentido. No, se quedaría sin respaldo académico, ¿verdad? Pero decimos también que con la revisión literaria, el modelo teórico también se constituye en un elemento bastante sólido, porque ese modelo teórico tiene un respaldo y ese su respaldo es la revisión literaria, ¿verdad? Por eso decimos porque está basado en estudios previos y permite explicar mucho mejor el problema de investigación. Veamos un ejemplo de aplicación en lo que viene a ser esto de la revisión literaria y un modelo teórico. Vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Ese tema de la crisis de la política fiscal en Bolivia y su incidencia en el desarrollo de las regiones. Hemos trabajado sobre la base de esa revisión literaria. El punto uno, reitero, aquí, ¿verdad? Aquí todo lo referente a variables, dimensiones, indicadores, relación entre variables y el fundamento teórico. Tenemos que partir de algunos conceptos claves que son indudablemente importantes y que también se van a relacionar con las variables también. Y tenemos el concepto de lo que es política fiscal, tenemos el concepto de déficit fiscal, de desarrollo regional, de descentralización fiscal y tenemos la autonomía financiera regional. Ahí vamos manejando entonces esos conceptos que en cierta manera los hemos obtenido de dónde o los extractamos precisamente de nuestra revisión literaria, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos establecido estos conceptos importantes, identificamos nuestras variables.
En este caso, tenemos dos variables. Tenemos una variable dependiente, que es el desarrollo de las regiones bolivianas, y la variable independiente, la crisis de la política fiscal en Bolivia. ¿Sí? En el punto 2 hacíamos referencia a las dimensiones, que también se conocen como categorías teóricas, ¿sí? Y además lo que son los indicadores. Entonces, por un lado, variables, dimensiones y lo que son indicadores. Ahí tenemos la variable independiente, la crisis de la política fiscal. ¿Cuáles son las dimensiones de esa variable de la crisis de la política fiscal? Sus dimensiones son el déficit fiscal, la estructura del gasto público, la dependencia de ingresos extractivos, pero esas dimensiones se las va a estudiar en función de un conjunto de indicadores. Por ejemplo, el porcentaje del PIB en términos de déficit, ¿sí? ¿Cuánto representa ese déficit? Si vale en términos del Producto Interno Bruto en valores relativos, ¿verdad? Luego tenemos la proporción de lo que es el gasto. ¿Sí? Tenemos la proporción del gasto, lo que viene a ser de ese gasto corriente versus inversión. Luego, la participación de hidrocarburos en lo que viene a ser el presupuesto. Por el otro lado, tenemos nuestra variable dependiente, el desarrollo de las regiones. ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo de las regiones? La autonomía fiscal, la inversión pública regional, los servicios básicos y proyectos productivos. Cada una de estas dimensiones las vamos a analizar, las vamos a evaluar en función de indicadores. Ahí están los ingresos propios versus los recursos que transfiere el Tesoro General de la Nación, luego los montos de inversión por región y lo que representa el acceso a educación, salud e infraestructura. Y el punto 3, la relación teórica entre las variables. ¿Cómo se da esa relación teórica entre las variables que sin duda alguna no la podríamos nosotros definir si es que no transitamos por una revisión literaria? Y ahí decimos que según la literatura que hemos revisado, se plantea que la persistencia de una crisis en la política fiscal nacional, que está caracterizada por un déficit estructural, la centralización del gasto y dependencia extractiva, genera limitaciones directas en la capacidad de desarrollo de las regiones bolivianas, especialmente aquellas con menor autonomía fiscal y mayor dependencia del Estado central. Entonces estamos relacionando ahí las dos variables y tenemos una fundamentación de carácter conceptual. Sin duda alguna, esa fundamentación aquí acompañamos a través de lo que es la economía del desarrollo, luego la teoría de la descentralización fiscal, lo que es el enfoque de la equidad territorial. Entonces, a partir de esa revisión literaria, compañeros, incluido el modelo teórico estructurado, lo que vamos a hacer es plantear el tema de investigación, pero con esos 5 elementos que nosotros hemos mencionado. Entonces, nuestro tema de investigación ahí establecemos el impacto de la crisis fiscal reciente en las capacidades de desarrollo regional de los departamentos de Bolivia 2020-2025. Entonces ya tenemos nuestro tema de investigación. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que decíamos? A partir del tema emerge el problema de investigación. Entonces ahí planteamos de manera afirmativa que en Bolivia la crisis fiscal reciente ha reducido la capacidad del Estado
Por tanto, está afectando de manera desigual las capacidades de desarrollo de las distintas regiones del país durante el periodo 2020-2025. Entonces, acá tenemos el problema de manera afirmativa. La podemos trasladar ese problema en forma interrogativa. Y ahí colocamos primero nuestro conector siempre por delante. ¿De qué manera la crisis fiscal reciente ha afectado las capacidades de desarrollo regional en los departamentos de Bolivia durante el periodo 2025? Entonces ya tenemos nuestro problema. El tema nos ha permitido generar. Apaguen su micrófono, por favor. Y obviamente también no solo nos va a ayudar a formular el problema, sino también nos va a permitir establecer cuál es el objetivo de la investigación. Y ahí está nuestro objetivo, determinar la incidencia de la crisis fiscal reciente sobre la inversión pública y las capacidades de desarrollo en los departamentos de Bolivia en el periodo 2020-2025. En función tenemos título, tenemos tema, tenemos problema y obviamente a partir del problema nosotros ya podemos formular el título de nuestra investigación. Ahí está la incidencia de la crisis fiscal en las capacidades de desarrollo de los departamentos de Bolivia, periodo 2020-2025. Ahí está, ¿verdad? Vayamos viendo un siguiente ejemplo a partir de lo que es una revisión literaria, pero para un proyecto de grado, que también necesitamos incursionar. Supongamos revisión literaria sobre qué? Sobre los mecanismos de control en el manejo de inventarios en empresas productivas. ¿Verdad? Ya decíamos que cuando veíamos las modalidades de investigación, que el proyecto de grado pues puede contemplar no solo a una entidad o una institución, puede ser toda una actividad económica o vincularse con una actividad económica. Y eso es lo que planteamos precisamente acá, esa revisión literaria referido a los mecanismos de control interno y esto es relacionado con el manejo de inventarios en todo lo que vienen a ser empresas productivas. Siempre partimos de una introducción, ¿sí? Ahí decimos, en el contexto empresarial actual, el manejo eficiente de inventarios representa un elemento clave para la sostenibilidad de las empresas productivas, especialmente en entornos de alta competitividad y escasez de recursos. La existencia de pérdidas materiales, deterioro de productos y desajustes entre el inventario físico y el contable son señales recurrentes de deficiencias en el control interno. De acuerdo con autores como Horgreen 2013 y Arens 2021, el control interno es una herramienta esencial para salvaguardar los activos de la empresa y garantizar la confiabilidad de la información financiera. En Bolivia, muchas micro y pequeñas empresas productivas enfrentan problemas estructurales relacionados con el manejo de sus inventarios, lo que repercute negativamente en sus costos de producción y por ende en su rentabilidad. El presente trabajo tiene como propósito revisar los principales aportes teóricos y empíricos respecto a la implementación de mecanismos de control interno en el manejo de inventarios, con el fin de poder identificar un problema concreto de investigación en el marco de un proyecto de grado orientado a la mejora de procesos. En la parte de metodología, la presente revisión se basa en un enfoque cualitativo de tipo exploratorio,
Se recurrió a fuentes secundarias relevantes como libros especializados en contabilidad de costos, control interno y auditoría operativa, así como artículos científicos disponibles en bases de datos como Scopus, Google Scholar. Se priorizaron estudios con aplicación práctica en empresas manufactureras y experiencias documentadas en países en desarrollo. Punto 3. La revisión de la literatura. El concepto de control interno, y citamos el COSO 2013, se refiere a un proceso diseñado para poder proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de objetivos en operaciones, información financiera y cumplimiento normativo en el contexto del manejo de inventarios. Este proceso incluye procedimientos como la rotación periódica de stock, el registro automatizado de entradas y de salidas y la realización de auditorías físicas regulares. Autores como Terry Lucy, 2004, destacan que la ausencia de controles generan acumulación innecesaria de stocks, robos internos, vencimiento de materiales y distorsión en la planificación de compras. En tanto, estudios como los de Gutiérrez y Márquez, 2019, evidencian que la implementación de sistemas básicos de codificación y control documental pueden reducir en 40% las pérdidas por mal manejo de inventario. Se ha documentado que las pymes bolivianas presentan una débil cultura de control basada en prácticas empíricas y escasa formación técnica de personal. Esto se agrava en empresas familiares o con alta rotación de trabajadores, donde la falta de procedimientos estandarizados impiden un seguimiento eficiente del inventario y eleva los costos operativos. Ahí hacemos referencia a la discusión, aquí una discusión crítica y los vacíos que se tienen en la investigación. Ahí decimos la literatura revisada permite identificar que la implementación de mecanismos de control interno en el manejo de inventarios no solo es una práctica recomendada, sino una necesidad en entornos empresariales con recursos limitados. Al ser una intervención concreta, se puede diagnosticar un problema, es decir, establecer la deficiencia en el manejo de inventarios y proponer una solución aplicable, que en su caso puede ser un manual de procedimientos, la digitalización de inventarios, la capacitación, etc. En conclusión, la revisión literaria demuestra que el manejo inadecuado de inventarios constituye un problema común en las empresas productivas de Bolivia, con impactos directos en la eficiencia operativa y los costos de producción. La solución al problema no requiere grandes inversiones, sino voluntad de gestión, capacitación de personal y adopción de herramientas simples de control. Por tanto, este tema se constituye en una opción viable y relevante para desarrollar un proyecto de grado de carácter aplicado con un producto claro, es decir, un sistema o manual de control interno. Luego tenemos las referencias bibliográficas. Veamos ahora el ejemplo en el marco de esta revisión literaria, el modelo teórico. Ahí tenemos los conceptos claves, control interno, manejo de inventarios, costos de producción, pérdidas de materiales. En el punto 2 tenemos las variables, las dimensiones y los indicadores. Ahí tenemos, por ejemplo, una variable independiente, que son los mecanismos de control interno. Tenemos el manejo de inventarios, que viene a ser una variable intermedia o interviniente. Y finalmente tenemos una tercera variable, que es una variable dependiente, que son los costos de producción. ¿Verdad? Entonces, cada una de estas variables también tiene sus dimensiones.
Ahí están las dimensiones de los mecanismos de control interno, los procedimientos de control, la supervisión, verificación, capacitación de personal y tecnología aplicada. Pero también tenemos esas dimensiones que se constituyen una de las características de esta variable, mecanismos de control interno, también encontramos lo que son los indicadores. Esos indicadores que nos sirven para qué? Precisamente para poder estudiar las variables a partir de sus dimensiones. En este caso, para los procedimientos de control, la existencia de manual de inventarios, la aplicación de registros codificados, en el caso de la supervisión y verificación, la frecuencia de auditorías internas, porcentajes de inventarios verificados, luego está la capacitación de personal. Para estudiar esa capacitación de personal, que es una dimensión de la variable, tenemos que trabajar con el número de sesiones de capacitación, el nivel de conocimiento del personal y finalmente tenemos ahí la tecnología aplicada, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos construyendo el punto 2, variables, dimensiones e indicadores. Luego ahí tenemos el manejo de inventarios, que también tiene sus dimensiones, que son la exactitud del inventario, la disponibilidad de productos, los tiempos de respuesta con sus respectivos, y cada uno de ellos con sus respectivos indicadores. Sin embargo, importante aclarar que cuando normalmente, compañeros, vamos trabajando mucho con variables dependientes e independientes, ¿es cierto? Cuando se trata de investigaciones de carácter explicativa o causales, trabajamos con este tipo de variables, pero no siempre van a aparecer solo las variables dependientes, sino también las variables independientes, pero al margen de ella también aparecerán las variables intermedias o intervinientes. En cierta manera, esta variable, por ejemplo, el manejo de inventarios, ¿sí? Guarda relación, guarda relación, en este caso, con la variable dependiente, pero no tiene una incidencia directa. Sí se relaciona con el tema de manejo de inventarios, ¿sí? El tema inherente a costos de producción, ¿sí? Entonces, nunca obviamente va a tener la fuerza que tiene una variable independiente, ¿verdad? Por ejemplo, los costos de producción, ¿sí? Han de depender de los mecanismos de control interno, ¿verdad? Porque mecanismos de control es la variable independiente y la variable dependiente es el costo de producción. Pero ahí aparecen esas variables intermedias, intervinientes, que también se vinculan en este caso con el costo de producción, pero también si bien son importantes, pero no son más relevantes que una variable independiente. Ahora sí se escucha, licenciado. Ya. Entonces hacíamos referencia, ¿sí? A que cada una de las variables, pues tienen como en el caso anterior, tienen cada variable sus respectivas dimensiones y sus indicadores, ¿sí? Y entramos precisamente a esta relación teórica entre las variables, que emerge precisamente como resultado de la revisión literaria. Y ahí decimos que se implementan adecuadamente mecanismos de control interno en el manejo de inventarios. Entonces, de ser así, se ha de mejorar la eficiencia del inventario, lo que contribuye a la reducción de los costos de producción. Entonces ahí vamos a través de la revisión literaria estableciendo precisamente ese criterio que emerge de la revisión literaria, que en el fondo nos refleja esa relación entre ambas variables, es decir, entre lo que es control interno, ¿sí?
Pues sí, si se implementan adecuadamente mecanismos de control interno en el manejo de inventarios, entonces se mejora la eficiencia del inventario, lo que ha de contribuir, y eso es lo que requerimos, a la reducción de los costos de producción. Inclusive estamos incorporando ahí el manejo de inventarios como parte, es decíamos, de una variable interviniente o intermedia. Pero emerge todo ello de la revisión literaria. Y finalmente tenemos la fundamentación conceptual del modelo teórico. Ya asumimos que este modelo teórico del proyecto de grado se basa en la relación entre mecanismos de control interno, manejo de inventarios y costos de producción, conceptos claves que se definen y fundamentan a continuación. Ahí está lo que es el control interno, el COSO 2013, ¿sí? De todas maneras, explicarles acá que cuando se hace esta fundamentación y vamos a trabajar con el formato APA, por ejemplo, sí, cuando se trata de citas de esta naturaleza, sí, normalmente también se deja una sangría y se deja además un espacio, sí, se deja un espacio y con letra diferenciada o una letra un poco más pequeña y el conjunto de todo lo que vamos a registrar a manera, en este caso, de control interno, ¿sí? Se lo hace de manera centrada, o sea, tiene que ir más o menos al centro para darnos cuenta que se trata de una cita, ¿verdad? Ahí estamos asumiendo ese control interno definido precisamente por el COSO 2013, ¿no? De ahora decimos desde esta perspectiva, los mecanismos de control interno aplicados a los inventarios permiten prevenir errores, fraudes, pérdidas y poder garantizar la integridad de la información contable y operativa. Luego también está el manejo de inventarios. Ese manejo de inventarios que comprende, decimos, ese conjunto de procesos que están orientados a planificar, registrar, supervisar y controlar las existencias físicas de materiales dentro de una organización. Ahí decimos, según Lucy 2004, un sistema eficaz de inventario, de la misma manera, bajo el enfoque del formato APA, estamos señalando lo que dice el autor, ¿no? Siempre dejando un espacio, dejando una sangría y centrando y utilizando un número de letra menor. Entonces, en este contexto, el manejo adecuado de inventarios contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos operativos de la empresa. Luego tenemos los costos de producción. De la misma manera, recurrimos a la definición establecida por Horgren, ¿sí? Y ahí ponemos et al porque obviamente utilizamos ese término cuando hay varios autores, ¿verdad? Entonces, la opinión de Horgren y otros autores, si el año 2013, ¿cómo? Dice, ¿no? Y ahí está precisamente la definición que nos da. Por eso decimos sobre la base de ello que la relación entre el manejo de inventarios y el incremento de los costos de producción ha sido ampliamente documentada debido a pérdidas, vencimientos, obsolescencias o compras innecesarias. Entonces, a partir de esa revisión literaria y ese modelo teórico que hemos estructurado, podemos plantear el siguiente tema de investigación: mecanismos de control interno en el manejo de inventarios en la empresa productiva XX Sociedad Anónima del municipio de La Paz. Entonces, a partir de ese tema, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es precisamente formular el problema. Y ahí generamos nuestro problema de investigación. ¿Cómo afecta la ausencia de mecanismos de control interno en el manejo de inventarios
a los costos de producción en la empresa XX Sociedad Anónima. Entonces, ahí ya definimos, a partir del tema nace el problema de investigación, ¿verdad? Y obviamente también podemos formular nuestro objetivo general, diseñar un sistema de mecanismos de control interno que permita mejorar el manejo de inventarios y reducir los costos de producción en la empresa XX. El título de nuestra investigación: diseño de mecanismos de control interno para mejorar el manejo de inventarios y reducir los costos de producción en la XX. ¿Sí? Entonces, también podemos aplicar tanto para tesis de grado como para proyectos de grado, ¿verdad? Entonces, lo importante es construir este modelo teórico con base precisamente a la revisión literaria. ¿Qué es lo que tenemos que manejar? La parte de conceptos y, lo más importante, la identificación de las variables, sus dimensiones e indicadores. En este caso hemos identificado variable independiente, una variable intermedia y una variable también dependiente. Luego, ¿cómo se da esa relación entre las variables? Finalmente, la fundamentación conceptual del modelo teórico, ¿sí? Ahí hemos visto control interno, manejo de inventarios, costo de producción, y sobre la base de ello hemos establecido nuestro tema de investigación, ¿verdad? Tenemos nuestro tema, a partir del tema emerge el problema de investigación. Lo que sí hay que tener mucho cuidado cuando ya tenemos nuestro tema de investigación, ¿sí? El poder respetar el tema de la presencia de las variables. Por ejemplo, aquí en el tema, ¿qué es lo que tenemos? Mecanismos de control interno. Y ahí están, mecanismos de control interno que también están en el problema. Luego tenemos en el manejo de inventarios, ¿sí? Y finalmente, lo que se refiere a los costos de producción en la empresa XX. En el fondo, lo que estamos haciendo es hacer de que aquellas variables que se van a estudiar, pues tienen que estar en el problema. Entonces, eso es lo concerniente, compañeros, a la parte del modelo teórico. La presentación de un modelo teórico es bastante sencillo, como ustedes han podido advertir, ¿sí? Pero requiere de un grado de profundización en lo que viene a ser particularmente la construcción del modelo teórico. Ya les dije, no puede haber un modelo teórico si no hemos transitado por la revisión literaria, ¿verdad? Ahora, sin duda alguna, este modelito teórico que estamos viendo, tanto de tesis como de proyecto de grado, es bastante también escueto, ¿verdad? No, tampoco estamos manejando un conjunto de variables sumamente grandes, sino simplemente puedan ver ustedes qué es lo que debe contener ese modelo teórico. Entonces, si en el modelo ya establecemos cuáles son las variables, ya perfectamente nosotros podemos formular el tema de investigación y además el problema de investigación. Por lo tanto, ese problema de investigación, que es resultado de una larga fase exploratoria, nosotros, pues, no es algo que nos ha caído del cielo, es algo que definitivamente nosotros lo estamos sustentando de manera teórica. Ahora, pueden haber más variables independientes, pueden haber más variables intervinientes, posiblemente aparezcan también algunas variables confusoras. Sin embargo, lo importante es que
este proceso de revisión literaria nos pueda conducir particularmente a la estructuración de un modelo teórico que sea la base precisamente para poder identificar el problema de investigación. Ok. Muy bien, compañeros. ¿Están escuchando? ¿Están diciendo? Escucha, licencia, escucha. Uno solo me escucha, ya está durmiendo. Se escuchan, ¿eh? Se Escucha, escucha, escucha. licenciado. Buenas noches. ¿Qué se escucha? Se escuchan murmullos. Algunos están chisiendo ahí. Albert, estás chisiendo. No, licenciado. Ok. Vamos a quedar ahí, compañeros. Hasta ahí vamos cerrando el capítulo número 4. Sin duda alguna, transitar por una revisión literaria, la construcción de un modelo teórico, es lo que en teoría nos exigen. Pero sin duda alguna, sí, conforme se vaya adquiriendo práctica, eso va a ser indudablemente ya mucho más fácil, sí. Entonces, este es el preámbulo, de cierta manera, que nos abre las puertas para poder, sí, saber qué pasos son inicialmente los que se tienen que dar para poder plantear un problema de investigación. ¿Sí? Ok, entonces,